9:15, según el certificado de defunción y la firma del médico, 9:10. Según los médicos que yo consulté, 8:10 ya estaba muerto antes de que lo llevaran al hospital municipal. Evidentemente hay algunos que dicen todavía que se lo llevó Chávez a Venezuela, mal lugar para estar hoy. Otros del lado kirchnerista dicen que en realidad tanto Chávez como Kirchner murieron sospechosamente jóvenes. Yo creo, por las fuentes que yo consulté, que efectivamente murió. Los médicos que lo atendieron, el médico de la guardia que llegó al chalet en Calafate, el enfermero que lo vistió, el funebrero que preparó el cuerpo, ninguno vio ningún rastro de disparos. Y eso que hubo como 14 personas tratando de reanimarlo en el shock room del hospital. Un médico me dice, bueno, si lo envenenaron no podemos saber, porque tendría que haberse hecho una autopsia completa y no se hizo. Era un paciente de alto riesgo, había sido intervenido 2 veces en ese año. Los cardiólogos siempre dicen que el corazón te avisa 2 veces, a la tercera te mata, y nadie lo cuidaba porque, si bien hay una unidad médica presidencial que tenía 14 médicos, había uno solo con él en esa gira que fue por Río Gallegos y después por Calafate. Alén González, otro que ni siquiera era cardiólogo, no tenía ni siquiera un desfibrilador, no tenían nada. Y lo que me dice el médico de guardia, que a las 8:05 recibió el llamado, que cuando entró al dormitorio, lo primero que le llamó la atención es que el médico le hacían los masajes clásicos, pero que no tenían nada de nada. Siendo una de las personas más ricas de la Patagonia, era el expresidente. Él los había convencido a todos que era Superman. Yo le dedico un capítulo porque él se decía así. Y realmente el título, salvo que me muera antes, es de una frase que le dice a un conjunto de dirigentes oficialistas, encuestadores, a Bachmann y a otro. Le dice 2 semanas antes en Olivo, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes, como dice. Las encuestas no le daban bien y a la esposa le daban mejor, pero él decía, ¿qué carajo me importan las encuestas? El presidente soy yo y se acabó. Y eso era una manera de entender la política, el poder. Los médicos le habían dicho que bajaran muchos cambios porque el estrés es mortal, pero claro, muchos dicen, si hubiera hecho eso se habría muerto antes. Porque incluso los días anteriores, el día anterior había discutido fuertemente con Moyano y en fin. Ahora, hay un funeral íntimo, que es en Calafate a la tarde del día que muere, el miércoles 27 de octubre del 2010, a cajón abierto. Y ahí están primero sus familiares, los familiares de su esposa, sus asistentes más cercanos y 2 empresarios, Lázaro Báez y Rudy Ulloa. No había ningún rastro de balazo ni de nada. Como siempre, todos los médicos dicen, bueno, si lo envenenan. Después lo llevan a la sala de guardia y ahí están 45 minutos. Va la presidenta que se sienta en el suelo y ahí hacen hasta 3 veces el protocolo hasta que le dicen a ella. Cristina, y bueno, sentada en el suelo. En el suelo de goma, viste que es un suelo especial. A los 45 minutos le avisa una de las médicas, Patricia Pérez, no hay nada que hacer. Y ella se levanta y le dice que se vayan todos. Y ahí viene Rudy Ulloa, que no la ve a la presidenta, dice, ¿se puede decir una mala palabra, no? No sean tan hijos de puta, ¿por qué no siguen? Traten de recuperarlo. Y ahí hay una discusión con Cristina. Yo al principio de esto decía, no puede ser que Cristina hable de esa manera, pero después de las grabaciones me di cuenta que sí. Y en todo momento, en ese velatorio íntimo, al cual asisten también la primera plana del gobierno, porque empiezan a ir todos, ella demuestra que puede ser y va a ser la reemplazante. ¿Por qué? Todos llegaban acongojados por la muerte de Kirchner, pero también preocupados por qué iba a ser del gobierno. Era un gobierno peronista, necesitas un solo líder. Y ella ahí demuestra rápidamente, un poco a los latigazos, bastante a los latigazos, que está en condiciones de mandar. Y eso es un gran alivio para el kirchnerismo. Que es lo mismo que se va a ver después, pero sin insultos, sin palabras, en el funeral público, que es a cajón cerrado. Y eso da pie a un montón de versiones. Ahora, el kirchnerismo siempre ha fomentado estas versiones.
¿te acordás del título de abogada? Claro. Nunca lo mostraron, porque ellos lo que quieren es crear misterio en ese relato épico de nunca acabar. Siempre hay una pelea contra los malos y los malos inventan cosas tremendas sobre nosotros. Ese juego en el cual muchos antikirchneristas caen con mucho placer es un juego perverso, pero es un juego eficaz. Contame una cosa, todo esto Sí. que vemos en esta foto, ¿fue una puesta en escena? Sí, claro, porque ella lo que convierte es la tragedia personal, se le muere el compañero durante más de 35 años, en una puesta en escena. Esto. Y esa puesta en escena le da 20 puntos de imagen positiva y le permite ganar al año siguiente con 54,11% de los votos, a más de 37 puntos del segundo. Fíjate, es un récord. Nadie desde el 83 tuvo tantos votos en primera vuelta. La puesta en escena tiene que ver con el nuevo modo de entender la política. La política es un espectáculo y se arma así. Y ella es una actriz. Dicho en un buen sentido, no en un sentido despectivo, pero es lo que Coppola, ¿te acordás? Cuando la vio Coppola, este gran cineasta norteamericano, dijo, esta no es una presidenta, es una diva. Y es así. Y no es que viene un asesor ecuatoriano ahora y le pone un libreto, ella lo crea. En ese funeral vos decís que nace el cristinismo. Claro, nace el cristianismo con una estética nueva, no es el bombo ni demás. Ya se había visto en el Bicentenario del 25 de mayo y ahí se consolida. Y además el oficialismo recupera la mística. ¿Te acordás que venía mal? Exactamente. Venía de la derrota frente al campo, la derrota en las legislativas del 2009, y la oposición pensaba que se iban a ir. Exactamente. Y sin embargo no se van, sino que se convierte en la presidenta más poderosa de nuestra historia. Sí. Después, en la gestión... Saca el 54% de los votos. Claro, y controla las dos cámaras, sí. Tiene 20 de 24 gobernadores. Y dice ese día, voy por todo. Voy por todo. Que ahora ella dice, me dice Eduardo Valdés, ella dice que reconoce que fue una, entre comillas, pelotudez. Pero claro, hay que creerle, ¿no? Porque ella en la gestión es mucho menos que en la candidatura. En la gestión, ¿ella qué hace? En vez de, y yo lo explico bastante a eso también, en vez de gobernar para ese 54% por lo menos, ella se reduce, se achica, va con la cámpora, ¿no? Se hace un gobierno de leales. Con lo cual, a los 2 años ya había perdido como 20 puntos. Exactamente. Pierde las elecciones legislativas. Ahora, como candidata es buena, muy buena, porque es una gran actriz. Pero eso es el momento que estamos viviendo, viste, la teledemocracia, ahí Rosales lo sabe muy bien, donde las noticias políticas, si vos te das cuenta, nos damos cuenta todos, importan si están personificadas, si están simplificadas y si hay un drama, un conflicto. Y ella encarna las tres cosas. Ahora, viste, parece una tía buena, pero no es una imposición de otros, ¿eh? Es que ella se da cuenta, es una gran capacidad, y el oficialismo, si no se da cuenta de eso, va a tener sorpresas, ¿eh? Porque, viste, al adversario nunca podés subestimarlo. O sea, como conclusión, a Néstor no lo mataron, se murió. Por ahora las pruebas que yo tengo dicen que no, que se murió, que estaba en el cajón, que el cristinismo dejó correr todas estas versiones, como hacía su marido, como hacía Néstor, solo para prolongar esa épica y para dejar a los otros, a los que son dueños de estas versiones alocadas, en el lugar de los enemigos de siempre, de los enemigos del pueblo. Claro, del otro lado también hay un montón de versiones, ¿no? Pero me parece que la cuestión es así y se ve claro cómo Cristina, en la foto está muy clara, usa obviamente a todos, a los organismos de derechos humanos. ¿Te acordás que Eve de Bonafini, y yo me dedico un capítulo, escribió una carta, que después era carta a Néstor, mi hijo? Yo al principio creí que había sido la madre, no era Eve. Le dedico mucho a eso y le dedico mucho a cómo se llevaban ellos realmente, porque realmente era una pareja volcánica. Sí, claro.